Hola a todos, tengan un excelente día. Mi nombre es Ricardo Carreño y soy estudiante de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la Universidad Industrial de Santander. En esta ocasión vengo con mi compañero Fabián Guerrero y les vamos a presentar a ustedes la termografía infrarroja industrial que se emplea como un ensayo no destructivo. La definición de la técnica, como tal, la termografía infrarroja es una técnica que permite medir temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. Esto se hace mediante la captación de la intensidad de radiación infrarroja que emiten los cuerpos. Gracias al principio físico de radiación infrarroja se puede lograr esto. Entonces, la radiación infrarroja, radiación térmica o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero que se encuentra en un rango menor a las de las microondas. Su rango de longitud de onda va desde los 0,7 hasta los 300 micrómetros. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a 0 grados Kelvin, es decir, menos 273,15 grados Celsius, o sea, el cero absoluto. A partir de ahí, pues va a generar una radiación. Esto fue descubierto por Sir Frederick William Herschel, el cual fue nacido en Alemania en 1738. Los factores más importantes que influyen en las lecturas de la temperatura son los siguientes. Tenemos tres, los cuales son la conductividad térmica, la emisividad y la reflexión. En conductividad conductividad térmica tenemos que pues básicamente todos los materiales no tienen la misma conductividad térmica, no tiene la misma conductividad, por decir algo, un metal que va a tener una conductividad térmica mucho mayor que un material refractario que va a tener una conductividad térmica menor, así que depende del material. La emisividad se define como la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojos. Depende en gran medida de las propiedades del material del cuerpo. En reflexión, algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo que lo hace un espejo que refleja luz visible. Entonces, debido a esto, el operario debe tener mucho cuidado con el ángulo con el cual pone la cámara termográfica para captar esas temperaturas. Entonces, como aquí ya tenemos como una descripción más detallada de este ensayo, entonces aquí en esta primera parte tenemos un termómetro convencional y una cámara termográfica con esta referencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos este termómetro que mide solamente la temperatura en un solo punto, mientras que esta cámara termográfica permite medir en muchísimos más puntos simultáneamente, generando una imagen como vemos ahí en pantalla. Entonces, en este caso, esta referencia toma una cantidad de 3600 puntos y genera esa imagen. Entonces, aquí abajo tenemos esta tubería y aquí vemos cómo se vería en la cámara termográfica, viendo así los puntos críticos que podrían presentarse. En la parte derecha, pues podemos ver cómo se toman las temperaturas con un termómetro convencional en un solo punto, generando solamente un valor de temperatura, mientras que con la cámara termográfica podemos ver la temperatura general de una gran cantidad de puntos diferentes. Asimismo, si deseamos saber la temperatura en un solo punto, simplemente podemos marcar ese punto y allí nos va a generar un valor de temperatura. El procedimiento de inspección. El procedimiento de inspección depende del sistema que se quiere inspeccionar, pero generalmente se utiliza este patrón que nosotros vemos acá en pantalla. Entonces, como primera medida, se debe seleccionar el sistema a inspeccionar. Luego se prepara y se conecta al equipo. Como tercera medida tenemos la identificación de parámetros operacionales como los ambientales, ¿sí? Si se hace de pronto al aire libre o si se hace sobre un techo, debajo de un techo, perdón, eso va a influir también sobre la medida de temperatura. Son factores con los que se debe tener mucho cuidado. Luego se debe calibrar el equipo, muy importante. Luego se verifica que el equipo está operando óptimamente. Después de eso se hace la aplicación del ensayo, se hace el análisis de resultados, se emite un reporte y se archivan estos para posteriores estudios.
Continuando con lo dicho por mi compañero Ricardo, ahora hablaremos de los tipos de termografía. Termografía activa. La termografía activa necesita una estimulación externa que incida en el objeto de estudio y que produzca en él un flujo de calor. Estas estimulaciones sirven como perturbaciones del flujo de calor sobre la superficie del objeto, de manera que un defecto interno puede alterar ese flujo, provocando una distribución anómala de la temperatura, generando patrones de temperatura en la superficie, las cuales se pueden medir y estudiar para establecer el estado del objeto. Termografía pasiva. La termografía pasiva no necesita una estimulación externa para inspeccionar un objeto. El propio objeto, a estudiar por su funcionamiento o por la interacción con su entorno, genera o elimina calor, produciendo patrones de temperatura que se pueden medir. De esta manera, un defecto se podría determinar con una distribución anómala de temperaturas. Ventajas y limitaciones. Entre las ventajas son medidas en tiempo real y en el cual la termografía infrarroja medimos mientras visualizamos el objeto en la pantalla, y si el objeto cambia de temperatura, la cámara lo va a detectar de inmediato. Medimos sin contacto directo al objeto. Es una técnica no invasiva y en el cual no manipulamos ni tocamos el objeto ni trabajamos a distancia. Es bidimensional. Al ser una imagen, cada píxel de la imagen contiene una información de la temperatura medida y podremos medir en diferentes puntos a la vez. Es multidisciplinar. Las imágenes no solo dan la información de la temperatura de los objetos, también nos muestran patrones térmicos y tendencias que incluso hacen que en muchos casos la temperatura sea lo menos importante. Desventajas. La capacidad limitada para la identificación de defectos internos. Si estos defectos no se manifiestan externamente en forma de temperatura, no se podrán localizar. Los reflejos solares pueden enmascarar o confundir defectos. Debido a las interferencias solares, pueden ser necesario realizar ciertas lecturas críticas durante la noche o en días nublados. El estado de la carga del elemento bajo el análisis puede influir en la determinación de las anomalías. Como mi compañero Ricardo dijo, tiene que tener una precisión en el momento en que vaya a dirigir el instrumento de medición, para evitar que haya una interferencia con la misma haz que envía el instrumento. Las normas o códigos aplicables: está la ISO 18434 en condición de vigilancia y diagnóstico de máquinas, termografía, parte 1, procedimientos generales. La ISO 18436, que habla de la condición y vigilancia y diagnóstico de máquinas, requisito y formación de certificación del personal. Parte 1, requisitos para organismos de certificación y el proceso de certificación. Tenemos la ISO FEDIS 18436 con la condición de vigilancia y diagnóstico de máquinas, requisitos para la calificación y evaluación del personal. Parte 7, en el comportamiento térmico. La ISO 9712 del 2005, prueba no destructiva y calificación y certificación del personal. La ISO DIS 18436-8 con condición de vigilancia y diagnóstico de máquinas, requisito de formación y certificación del personal. Parte 8, para comportamiento térmico. Entre las aplicaciones, los puntos de aplicación más importantes de una termografía son los siguientes: las inspecciones de subestaciones eléctricas, de transformadores, de líneas eléctricas de alta tensión, de embarrados y de cabinas de control de motores, de fallas internas laminares en el núcleo del estator del generador, del estado de los equipos de excitación del generador, del estado de las escobillas en motores y en generador. Tenemos inspección de motores eléctricos en el sistema de refrigeración, de alimentación de caldera y de sistema de compresión de gas, rodamientos, cojinetes, acoplamientos y alineación. Tenemos inspección de tuberías de ciclo agua-vapor de caldera para comprobar daños de efecto de aislamiento. Tenemos inspección de aislamiento del cuerpo de la caldera, intercambiadores de calor, condensadores, trampas de vapor y fugas de gas. Aplicaciones. Generalmente los ensayos se producen cuando el objeto se encuentra en servicio de trabajo activo y, según las temperaturas operacionales, podemos hacer un análisis de funcionamiento. En el caso, por lo menos, del rodillo sospechoso, podemos mirar que
hay un problema o bien con sus balineras internas o puede ser producido por un desgaste en el eje o en el buje del rodillo. Para motores recalentados podemos hablar sobre una sobrepotencia o un alto tiempo de trabajo operativo en el cual ya hace referencia al calor acumulado. Para la inspección de cables de alimentación de alta tensión se encuentran los factores de temperatura del ambiente más la sobrecarga que lleve el cable con el aporte de energía. En las malas conexiones y daños internos pueden haber malos ajustes en las conexiones y esto generar en el punto donde se hace la junta o el empalme un aumento elevado de la temperatura. Igualmente para los daños internos no fusibles puede generar un sobredimensionamiento en la laina interna, el cual se puede observar por medio del termógrafo y evitar un daño permanente. Para tuberías con un aislamiento tenemos que conocer el tipo de aislamiento y el tipo de acero para dar conforme un análisis a lo que es los resultados que dé el termograma. Para purgas de vapor nos incide mucho sobre el conocimiento de fugas y acumulación de calor en los gases que no sean homogéneos. Esto entre otras aplicaciones que se puede hacer de la termografía. Muchísimas gracias. Si te gusta este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.